Hola, soy Alaska y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como lo dice en el título, estamos aquí reunidos para hacer nuestro habitual resumen de lecturas mensual, en el que les hablo sobre todos los libros que leí en el transcurso de un mes, siendo este el caso de julio, mes en el que más he leído en todo lo que llevamos del año, con 12 lecturas hechas. Por si es primera vez que en la sección, yo aquí brevemente les hago una sinopsis del libro, qué me pareció y si lo recomiendo o no. Julio fue un mes increíble en el que me fui de viaje sola, hubieron visitas varias, me tomé un descanso breve de YouTube, pero que sin embargo leí como una loca otra vez. Como sé que este va a ser un video extenso, ya que se tratan de nada más y nada menos y nada más que de 12 lecturas, no voy a extenderme mucho en la introducción. Sin más nada que decir, creo que podemos comenzar. Julio lo empezamos increíble porque leí El túnel de Ernesto Sabato, una de las mejores lecturas que he hecho en todo el año. Muy icónica, ustedes llevaban muchísimo tiempo diciéndome que lo leyese, cosa que agradezco un montón a todo el mundo que me dijo que leyera El túnel. Gracias personalmente a ti, te quiero. Y bueno, antes de contarles mi opinión al completo, creo que tienen que saber que en este libro seguiremos la historia de Juan Pablo Castel, un famoso pintor que vive en Buenos Aires por allá a principios del siglo XX, muy exitoso, pero que a su vez siente un gran rechazo por la sociedad, le pone muy nervioso, siente un desasosiego tremendo, sobre todo porque no se siente comprendido, chico. Es el tipo de hombre que no entiende las entrevistas, no entiende por qué las obras de arte se exponen en galerías, es decir, está repleto de inquietudes, es un alma atormentada, pero que la trayectoria de su vida cambia cuando conoce a María Iribarne en una exposición de sus obras. Juan Pablo cree que ella es la única que parece entender sus pinturas y eso va a ser un antes y un después en su vida, porque toda la historia arranca como una carta que escribe Juan Pablo desde la cárcel, donde le explica al lector por qué es que mató a María Iribarne. Y todo lo que veremos a lo largo del libro es el lore, el contexto, el famoso chisme. Juan Pablo contando por qué hizo lo que hizo desde el principio, desde el momento en el que la conoce hasta el momento en que las cosas se terminaron enredando, acabando pues con la muerte de María. Este libro tiene una calidad literaria tan demencial. Mientras lo leía me cuestionaba a mí misma qué rayos estaba leyendo, en el sentido de que yo sabía muy bien que Juan Pablo se estaba equivocando, que era eso, una persona muy atormentada, y sin embargo me era imposible no empatizar con él. Si vieron la reseña corta que subí aquí en Short, saben que yo describí esta lectura como contradictoria, porque de hecho Juan Pablo se contradice a lo largo de todo el libro. Es decir, al principio de la historia pues te presenta una serie de ideas, lo que él cree, cómo funciona el mundo, y luego a lo largo del libro vemos cómo Juan Pablo se contradice, se equivoca, y nos vamos dando cuenta que en realidad no es más que un hombre perdido en ese túnel que es su interior, en ese túnel que es la vida, como nada más quiere ser encontrado. Lo que pasa es que en el proceso pues se va perdiendo a él mismo hasta verse incapaz de encontrarse otra vez. Para mí es una lectura de 10 porque es ese tipo de libro que mueve la forma en la que yo entiendo las cosas, mueve mi manera de entender la vida. Me desagrada, por momentos yo decía, este hombre tiene una percepción de la realidad totalmente distorsionada y hay que encerrarle, vamos a encerrar a Juan Pablo ya. Pero si me conocen y ven seguido este canal, saben que ese es el tipo de literatura que más me gusta, la que me la hace pasar mal, la que me lleva a cuestionarme a mí misma, la que me presenta personajes con un grado de complejidad tan tremendo que me hacen verme al espejo y preguntarme qué es lo que en realidad me gusta. El libro es de 10, no podría recomendarlo mucho más, sobre todo porque siento que tiene elementos muy interesantes, como es la percepción artística, una crítica social tremenda. O sea, dentro de su locura, Juan Pablo no dice tonterías. Lo que pasa es que mientras dice cosas sensatas, sus acciones lo contradicen. Es decir, tiene comportamientos psicoobsesivos, muy autodestructivos, que por más que él te suelte una chapa y un discurso sensato, pues sus acciones le terminan contrarrestando, ¿no? Y en fin, es tremendo de cine y qué ganas de hablar de él a final de año. Es una lectura de 10. El segundo libro que leí en el mes de julio, de hecho, fue bastante bueno. Tenía expectativas, sí, cumplió todas también. Y se trata de La próxima vez que te vea te mato, de Paulina Flores. Yo a Paulina la conocí en octubre del año pasado, gracias a la Fundación Aula de Poesía de Unicaja. Escuché su presentación y también tuve la suerte de cenar con ella y que me contara un poco de qué iba a tratar, pues, La próxima vez que te vea te mato. Por eso que tenía expectativas, ¿no? Pero por suerte la manera de escribir de Paulina fue sensacional, sobre todo teniendo en cuenta el grado de complejidad que tenía su historia y los temas que quería tratar en ella, que no eran pocos. Pero bueno, antes de contarles mi opinión del libro, creo que debemos saber de qué trata. Y es que en La próxima vez que te vea te mato seguimos la historia de Javiera, una inmigrante chilena que recientemente se acaba de mudar a Barcelona, España. El libro arranca en época de COVID, mientras que Javiera, de regreso a España, se entera que una de sus más grandes amigas acaba de fallecer. Esos son como los dos conflictos introducidos nada más empezar la obra, y todo lo que veremos a lo largo del libro son las experiencias de una joven inmigrante que está muy perdida por la vida, que no sabe lo que quiere, y cómo conocer el tipo de gente equivocada le termina jugando en contra para el resto de su vida, o no del todo. Es un libro muy complejo porque va introduciendo muchos conflictos
conflictos a la vez y tú no te terminas de decidir en qué bando estás. Aparte de que se siente como una combinación de muchas cosas que le gustan a la autora. Hay un montón de referencias. Las situaciones interrelacionales, es decir, los dramas amorosos de Javiera, me recordaban muchísimo a Sally Rooney en el sentido de que eran el tipo de relaciones amorosas que no estaban del todo claros los límites. Por otra parte, estilo de narración, atmósfera, ambientación, a mí me daba muchísimo psicoterror. Javiera tiene un poquito de rasgos psicóticos que tú decías, ok, esta persona está un poco mal, pero como que no lo termina de aceptar y sabe que está mal, pero tampoco quiere estar bien. Lo que les digo, un libro complejo. Todo lo que la historia podía dar, Paulina lo explota y eso me encanta. Entonces, si quieren leer a protagonistas femeninas complicadas, con dramas amorosos no del todo claros, con conflictos internos muy profundos, esos que llevan a las protagonistas cuestionarse si son buenas personas o no. Es un libro de autodescubrimiento en el sentido de que Javiera está muy perdida y al final se termina encontrando y eso está muy bien, pero en el proceso pues cosas extrañas ocurren, chicos. A mí me encantó, lo recomiendo un montón, sobre todo porque lo leí en 2 días, se me pasó en microsegundos. Te engancha, la historia te lleva a que quieras seguir leyendo. Para mí fue una lectura tremenda, le puse 4 estrellas y definitivamente seguiré leyendo a Paulina. Este fue mi primer encuentro con ella, pero sí, altamente recomendado. ¿Qué tal? Ha pasado un tiempo desde que grabé esos primeros clips que acaban de ver, porque agosto ha sido un mes movido. He estado bastante fuera de casa y me ha costado mucho grabar este video, por eso es casi finales de agosto y les traigo el resumen de lecturas de julio. Siguiente lectura. Al terminar mis exámenes finales me dio por ver videos de YouTube de terror porque me encantan. Ver tops mejores películas de terror, los videos de Te lo resumo así nomás, de original versus remake, y se quedó bastante conmigo el resumen de Carrie. Y claro, como yo tenía el libro en mis estanterías, dije voy a hacer relectura de Carrie, que aparte es mi primer encuentro con Stephen King, ha pasado años desde la última vez que lo leí y me encantaría volverlo a leer, a ver si es tan genial como recordaba y les puedo decir que incluso mejor. Si les soy sincera, no sé qué decirles sobre Carrie que no sepan. Quiero decir, es un clásico de culto contemporáneo para el terror. ¿Quién no conoce a Carrie, saben? Pero por si acaso, en este libro seguimos la historia de Carrieta White, o Carrie. Una niña cuya madre, profundamente religiosa, no la cría del todo con amor y la historia arranca cuando, en los baños del instituto, a Carrie le viene el periodo por primera vez. La cosa es que para los Estados Unidos de inicios de los 70, Carrie no es exactamente una chica hegemónica o bonita. Y evidentemente sus compañeros de clase le hacen un profundo bullying, por lo que en el momento en el que le viene la regla delante de todas sus compañeras, todas se burlan de ella en masa. Debido a esas circunstancias extremas es que Carrie desarrolla un tipo de poder físico, como lo es la telequinesis. Y todo lo que veremos a lo largo del libro son un poco las consecuencias detrás de hacerle la vida imposible a una chica de 16 años. La degeneración mental por la que esta atraviesa, y no contenta con pasarla terrible en el instituto, también la pasa terrible en casa. Ahora, este libro, a pesar de que se titula Carrie y ella es nuestra principal protagonista, yo personalmente diría que tienen muchísimo peso los personajes secundarios y sobre todo el pueblo como tal. Para ser el primer libro de Stephen King, muchos de los elementos icónicos que se reflejarían en el resto de sus obras futuras tienen inicio aquí, y a mí me parece no solamente interesante sino un poco foreshadowing, no sé cómo traducirlo en español, pero sería como predecir lo que iba a pasar en el futuro. La primera vez que lo leí le puse 4 estrellas, en esta relectura le he puesto 5. Se ha convertido, creo que en mis libros favoritos de Stephen King, una lectura 360 con una protagonista problemática, pero a su vez humanizada. Aparte, lo recordaba mucho menos terrorífico de lo que era. En 2020 no sé por qué me dio la sensación que no me daba tanto miedo, que no era tanto de terror. En esta relectura sentía los huesos rechinarme mientras lo leía, que es verdad que hay libros mucho más explícitos que Carrie, tampoco es la gran cosa, pero yo pensaba que no era una novela del todo de terror y definitivamente lo es. Altamente recomendado, estoy muy feliz de haberlo releído, a ver si leo más al autor, porque todos estos libros que están aquí son de Stephen King y esperamos leerlos pronto. Y otro libro que leí en el mes de julio que cambió un poco mi forma de ver la literatura y me generó muchísimo interés por la autora es Yo no sé de otras cosas, de Elisa Levy. Al igual que con El túnel, de este libro hice una breve reseña en un formato corto y me fascinó por muchos motivos, pero sobre todo por el trabajo de narradora en primera persona desde el punto de vista de nuestra protagonista Lea, o Lía, depende cómo ustedes lo pronuncien. Ella es una chica que vive en un pueblo muy pequeño y al iniciar el libro Lea se encuentra como en los bordes del pueblo, a las afueras del pueblo, y se encuentra con un forastero, un señor
mayor que parece está a punto de adentrarse en el bosque porque su perro se metió allí y Leah lo ve y le detiene, con el argumento de que todo hombre que entra al bosque jamás sale de él. Ahora, lo curioso con este libro es que Leah decide quedarse con el forastero en las puertas del bosque esperando a que regrese el perro, mientras les cuenta los dramas de su vida, la situación familiar por la que está atravesando justo ahora, las vicisitudes de su relación maternal, también la gran responsabilidad que siente por su hermana mayor. Todo lo que veremos a lo largo de este libro es cómo Leah le cuenta su vida a este total desconocido, y es sencillamente cine, porque Leah tiene esta característica que narra de la misma manera en la que habla. Se enreda, se va por las ramas, a veces repite una y otra vez como un mantra una palabra en concreto y se abre en cana de la manera más emocional y sincera posible, cosa que aprecié un montón porque sentí que estábamos viendo a una Leah 360. La manera en la que se desenvuelve en su entorno familiar, en su entorno de amistad, con las personas a las que quiere sobre todas las cosas, y sobre todo también hacia la disconformidad que siente hacia su vida. Llegas a conectar muy bien con cada uno de los personajes. Sí, Leah es nuestra narradora, pero ella se toma el tiempo de desarrollar a su amigo Marcos, a su amigo Javi, a su amiga Macarena, a su hermana Nora. Miren, este libro lo leí hace un mes y me acuerdo todavía de los personajes sin tener que revisar. No solamente eso, sino que también una vez lo terminas, sientes que la lectura tuvo un cierre, que tuvo sentido la manera en la que fue escrito, que Leah, aparte de ser una narradora única, su historia es una que vale la pena ser contada y ser leída. A mí me encantó, una de mis mejores lecturas del año, sobre todo porque una de las cosas, uno de los mantras, una de esas frases que se repetía una y otra vez Leah a lo largo del libro es que a veces la vida se te enreda. Y mientras este libro era leído por mí, yo sí sentí que en verdad la vida se me estaba enredando y se pausó. Para mí este libro se sintió como una pausa, como no puedo conectar con el mundo justo ahora, sino únicamente leer este libro y ser destrozada por él. Es el tipo de lectura que te pide lentitud, que te pide atención, que no puedes leer entre pausas, y definitivamente de los libros más raros, únicos e inquietantes que he leído en mucho tiempo. Por mí tienen que leerlo sí o sí ya. Están viendo mi taza nueva, es un erizo, la amo. Este mes de julio me obsesioné muchísimo con Roald Dahl, y si tienen tiempo en este canal saben que yo le tengo un profundo aprecio y cariño al autor. Él escribió Charlie y la fábrica de chocolates, Matilda, Las brujas, y esta semana, una de las veces que me tocó pintarle el pelo a mi mamá, pues decidimos ver El fantástico señor Zorro, una película adaptada de Wes Anderson de un libro de Roald Dahl. Me estrujó el corazón, me hizo trizas, una de las mejores películas que he visto 2025, y claro, me dio el venazo de querer leer todos los libros de Roald Dahl. Ya yo tenía de antes comprado James y el melocotón gigante, pero es que una vez terminé el Super Zorro dije, necesito tener el Super Zorro. Y bueno, hablemos de los libros. Primero leí James y el melocotón gigante, libro en el que seguimos la historia de James, nuestro protagonista y título del libro. Él es un niño que al arrancar el libro se acaba de quedar sin padres en un trágico accidente y tiene que ser cuidado por sus terribles tías, muy Harry Potter. Evidentemente estas dos señoras no querían cuidar de James y le tratan con mucho desdén, y James vive muy triste, hasta que un día se encuentra con un señor del pueblo que le da una especie de semillas, frijolitos verdes, con la advertencia de que en el momento en que se coma esos frijoles o uno, se le cumplen sus deseos. Así que James va corriendo a su casa y en ese trajín se cae y las semillas caen en el suelo, en el jardín. ¿Cuál es la cuestión? Que esos frijolitos verdes cumplen el deseo de todo lo que toca, y cuando digo todo me refiero a todo, y así es como cumplen los deseos de insectos varios de la tierra, pero sobre todo de la melocotonera que tienen las tías de James. Y es que a la mañana siguiente el árbol es inmenso y trae un fruto, un melocotón gigante que cambiará la vida de James por completo, y en el momento en el que cae del árbol y empieza a rodar por todo el pueblo hasta llegar al mar, James está en ella y vive una de las más grandes y bizarras aventuras que yo habré leído en mi vida. Este libro es una fumada, no tiene ningún tipo de sentido. De todos los libros que he leído de Roald Dahl, escribe literatura infantil, no tiene que tener coherencia o sentido lo que escribe, porque ese no es el propósito de su literatura. De igual manera, este libro se siente como tener un sueño con fiebre, es delirante, es grotesco, absolutamente de Lulu, no tiene ningún tipo de sentido, sientes que te está fumando algo mientras lo lees. Ese es el nivel que alcanza la locura de este libro, y yo mientras lo estaba leyendo, yo me volteaba a otro lado como si me estuvieran grabando, como si yo fuera un personaje de The Office. ¿Pero qué rayos estoy leyendo? ¿Entiendo algo de lo que está pasando? ¡No! Como todos los libros de Roald Dahl, tiene un final súper reconfortante. A mí me gustó bastante, le puse
3 estrellas, aunque es lo que les digo, un sueño con fiebre. Pásenselo bien mientras lo leen. Y como por supuesto leí James y el melocotón gigante, pues me fui directa al Super Zorro y mire, creo que en cierto sentido James consigue algo mucho más original, experimental y divertido que el Super Zorro. También puede ser que no tenía ni idea de lo que me iba a encontrar con James y por eso me gustó un poquito más, pero el Super Zorro me dio la sensación de que la película era mucho mejor que el libro. Y es que Roald Dahl en este libro lo que hace es presentarnos al señor Zorro, cabeza de familia que intenta darle una vida mejor a sus hijos y a su esposa, por lo que al inicio del libro decide pues comprar una casa, una madriguera en una mejor zona, sobre todo porque vivían como en una madriguera comarcal con muchos vecinos. No le gustaba que sus hijos vivieran allí y claro, compra una madriguera al lado de un río bien bonita a sospechosamente buen precio, y lo que no sabe el señor Zorro es que sus vecinos son definitivamente cazadores. Y todo lo que veremos a lo largo de El fantástico señor Zorro es cómo los vecinos intentan cazar al señor Zorro y a toda su familia. En parte también porque el señor Zorro intenta aprovecharse de ellos. Todo el libro se siente como un pilla-pilla. Está repleto de giros argumentales. Muy sensacionalista en el sentido de que engrandece cada vez más y se vuelve cada vez más exagerado. Es muy bonito, muy reconfortante, pero es lo que les digo, me quedo con la película sobre todo porque siento que se para un poco en pensar en cada uno de los personajes, en la señora Zorro, en el señor Zorro, en sus hijos. Mientras que este libro está centrado solo en el señor Zorro y en los vecinos. A ambos libros le puse 3 estrellas. Tienen el estilo característico de Roald Dahl. La realidad es que los dos me gustaron por igual y los recomiendo un montón. Y ahora, se viene una tanda de 3 libros que no tengo en mis estanterías porque durante el mes de julio descubrí un canal de YouTube que les recomiendo con los ojos cerrados. Todo el mundo vaya a seguirle si les gustan los clásicos. ¿Por qué? Porque durante el mes de julio estuve trabajando un poco en una especie de ensayo o investigación sobre los relatos cortos y me puse a buscar varios de ellos para hacer referencias y tener base. Y entre esa investigación que hice me encontré con un canal de YouTube que se llama Audiolibros de Clásicos, no recuerdo exactamente el título, pero se los voy a dejar aquí. En principio únicamente iba a escuchar Encender una hoguera o To Build a Fire de Jack London, pero una vez terminé ese libro que me dejó fascinada, agarré la carrerilla y escuché otros 2 audiolibros más que se tratan de A Cat in the Rain de Ernest Hemingway y A Christmas Memory de Truman Capote. Y los 3 me dejaron reflexionando en lugares muy diferentes, me movieron muchísimo el cerebro, la manera en la que entendía muchas cosas, sobre todo mi concepto del relato corto. Y no me enrollo más, vamos a empezar con Encender una hoguera. En este clásico lo que hace Jack London es introducirnos a un protagonista en una situación extrema, y esa es encontrarse en un bosque en el medio de una terrible ventisca, y nuestro protagonista, más no narrador, está narrado en tercera persona, es este hombre que pronto se da cuenta que está en una situación extrema y es muy probable que no sobreviva. Y todo lo que vamos a ver, esa paranoia por la que pasa nuestro protagonista, la necesidad por sobrevivir, las maneras que él empieza a construir en su cabeza para salir de esa circunstancia. Es una lectura tremendamente ansiolítica, se pasa fatal mientras lo leen porque reflexiona un poco sobre esta idea de lo que es capaz de hacer el hombre con tal de sobrevivir, lo que se te pasa por la cabeza en ciertas circunstancias extremas con tal de permanecer en vida. Un poco el fin justifica los medios, aunque eso te lleve a hacerle mal a otros seres vivos. Te pone los pelos de punta. Yo lo leí en mitad de julio, imagínense, y sentía un frío tremendo en mi interior. Me sentí desolada y ese libro me llevó a pensar mucho, no solamente en mí misma, sino en no sabes si algún día tú te vas a encontrar dentro de esas circunstancias y lo que harías en ellas. Es una lectura durísima que le recomiendo a la gente que esté interesada en leer la degeneración mental, es decir, ver los cambios de una mente puesta en extremos, ver a un hombre normal cazando, cumpliendo con su rutina, pensando tengo muchas ganas de cenar sopita, y de repente plantearte de manera casi instructiva, como si fuera un manual de instrucciones de cómo construir el air fryer, cómo sobrevivir a una ventisca mortal. Es loquísimo y creo que el trabajo de narración también es fundamental para que funcione el relato corto. La frialdad con la que está escrito, no cuenta con elementos emotivos, esos de los que te llevan un poco a empatizar con el personaje, no, se siente como un manual de instrucciones. Siento que me estoy repitiendo una y otra vez, pero es que el libro se siente así, como caminar en círculo, reflexionar una y otra vez en la misma idea, en tengo que vivir, tengo que vivir, tengo que vivir, tengo que vivir. No lo podría recomendar más a la gente que, como yo, les mueve mucho el tipo de literatura que te hace pasarla mal. Un acierto total. Los otros 2 relatos que leí son A Cat in the Rain y A Christmas Memories. Los 2 son relatos de Navidad. No sé qué me dio ese día, chicos, pero ambos son relatos súper breves, de los que no les puedo contar tanto para no hacerles spoiler, pero sí les puedo decir brevemente que al menos en A Cat in the Rain seguimos la historia de un matrimonio adinerado que viven en París, tienen mucho dinero y la esposa quiere un gato. Ve un montón de gatos en la calle, ella quiere uno, está dale que dale que dale al esposo tratando de convencerlo, y todo lo que haremos a lo largo del libro pues es la persuasión de esta mujer. Y
si al final termina consiguiendo el gato o no. La verdad es que es una lectura muy tierna, muy adorable, muy de pasársela bien mientras la lees y la terminas literalmente en una sentada, muy atmosférica. El tema de la ambientación, de las descripciones de las calles, de los gatos, y en ese sentido se siente como leer un cuadro, ¿saben? No se profundiza tanto en la historia de cada uno de los personajes, pero no se trata tanto el relato de llegar a conocer a estos personajes, sino de ser la mosca pegada a la pared y echar un vistazo de cómo vive esa gente, ¿no? No se trata tanto de profundizar en cómo son, sino en el tipo de vida que tienen, y en ese sentido el relato está muy bien conseguido. A mí me gusta mucho cómo escribe Ernest Hemingway, así que está bastante recomendado por mí. Como también A Christmas Memory. Para mí, que sea escrito por Truman Capote ya es un sello de calidad, sobre todo porque es un señor movido por la literatura, profundamente inquieto por la necesidad de escribir, y en A Christmas Memory echamos un vistazo a su infancia desde una perspectiva adulta. Se siente como un señor recordando su infancia y cómo pasaba las navidades cocinando pasteles de frutas con su niñera y el reconfort que esto le generaba, cómo aprendió a cocinar con ella, cómo en una edad adulta sigue cocinando dichas tartas para recordarse de la calidez, del amor genuino que sentía por esta señora que le cuidaba y cómo extraña esos viejos tiempos. A mí me gusta mucho Truman Capote y lo sentí un libro bastante autobiográfico. No voy a decir que esté basado 100% en su vida, pero si te sabes un poco sobre la vida de Truman Capote puedes ver similitudes. Es preciosísimo, también reconfortante, solamente que tiene ese toque nostálgico. No es tanto como A Cat in the Rain de vivimos en un mundo fabuloso, es donde nada puede salirnos mal. En A Christmas Memory sí te da a entender un poco que lo bonito de esta vida es la infancia, y ya en la adultez pues las cosas se complican. Ambos relatos muy bonitos, muy navideños. Al fin estamos en la recta final, chicos. Solo nos quedan 3 libros por comentar que ahora sí tengo conmigo. 2 de ellos lastimosamente no son tan buenos, pero miren, vamos a centrarnos en el que toca primero, que ese es Los nombres propios de Marta Jiménez Serrano. Y tiene este elemento súper innovador y original, es decir, nunca había leído el tipo de narrador que tiene este libro, y es que está narrado desde el punto de vista de Bella Undiaf, la amiga imaginaria de Marta, nuestra protagonista. Es una narradora testigo, pero no es cualquier narradora testigo, sino que es la amiga imaginaria de la protagonista, es Cine. Y todo lo que veremos a lo largo de Los nombres propios, desde el nacimiento de Marta, como pronto se da cuenta de la existencia de Bella Undiaf y porque la quiere muchísimo, hasta que se convierte en una joven adulta, y es casi como ese viaje de crecimiento personal que la termina convirtiendo un poco en la persona que es hoy, haciéndose consigo misma sobre las cosas que le gustan, lo que quiere hacer con su vida, la gente que quiere en su entorno. Es decir, es un libro de autodescubrimiento, de autorrealización y de equivocarse, de ser joven, de ser impulsivo, de importarte mucho lo que la gente opine de ti o importarte una fucking lo que la gente opine de ti. Se pasa por todas las fases, pero algo que se quedó muchísimo conmigo con este libro es la figura femenina dentro del entorno familiar, algo de lo que Marta reflexiona en distintas etapas de su vida y que ella también le da un peso tremendo. Es la figura que ella tiene como hija, la figura que tiene su madre, la figura de su abuela, y porque son elementales, fundamentales en el desarrollo de la mujer en la que ella luego se convertirá. Es un libro que siento le da lugar a cosas que todo el mundo piensa, que alguna vez se nos ha cruzado por la cabeza, pero no queremos profundizar en ella debido a el dolor que nos pueda generar, el miedo que nos pueda generar y el rechazo. Es un libro buenísimo. Aunque yo le puse 4 estrellas, esperaba ponerle 5, no lo hice del todo porque en la etapa de adolescencia se centra un poco en lo determinante que pueden llegar a ser cierto tipo de relaciones románticas, y no es algo con lo que yo empatice personalmente, no me ocurrió así, tampoco me sentí del todo identificada, pero entiendo obviamente que es una parte fundamental e importante en el desarrollo de cualquier persona. La parte romántica es parte de la vida y todo el mundo la vive. Lo que pasa es que a mí no me llegó tanto como por ejemplo la infancia o la adultez. La adultez sobre todo se siente un poco como el qué hago ahora, con todas estas cosas que he estudiado, que he vivido, cómo me busco las castañas, cómo sigo con mi vida, qué debo hacer después, ¿no? Muy reflexivo, altamente recomendado. No tienen ni idea de la pena que me da que este resumen de lecturas mensual, que empezó tan bien, literalmente 3 lecturas de 5 estrellas, todo el video diciendo tiene que leer este libro, tiene que leer este libro, vaya a cerrar tirándole hate a 2 lecturas. Pero ¿qué vamos a hacer, no? Voy a hacer la típica advertencia que solo soy un píxel de internet, y que no me haya gustado un libro no quiere decir que automáticamente sea una lectura mala, sencillamente que a mí no me gustó. Cada uno es libre de decir, Alaska, a mí ese libro me gustó, no estoy de acuerdo con lo que dices, yo lo interpreté diferente, y yo te voy a decir, total, me parece increíble que te haya gustado, me quedé con algo diferente a ti, y creo que las dos cosas son igual de válidas, porque a fin de cuentas son solo opiniones subjetivas, no son hechos, no es una verdad absoluta, no determina ni siquiera lo que el autor quiso decir con el libro, sino lo que tú te llevaste de él al final, y ya está. Yo creo que tanto las opiniones y reseñas positivas como negativas son igual de importantes, porque eso nos quiere decir que no somos todos iguales, chicos, que no todos pensamos igual, que no podemos ser borreguitos
textos en masa diciendo este libro me gustó, al igual que dijo alguien. Lo digo sobre todo porque en el momento en el que yo expresé abiertamente que no me había gustado la teoría del amor de Ali Hazelwood, pues se formó bastante debate y polémica en el video breve que subí. Tal vez porque fui un poco dura y honesta al respecto y dije que me iba a tomar un descanso de Ali Hazelwood. En parte, chicos, porque siento que me hace falta. He leído varios libros de ella en muy poco tiempo y creo que eso también le pasó factura a la teoría del amor. Antes de irme en profundidad sobre mi opinión del libro, que solamente es una opinión, creo que es importante que sepan que en la teoría del amor vamos a seguir la historia de Elsie, una chica que está haciendo unos estudios postdoctorales de física. Como bien sabemos todos, intentar mantenerse económicamente mientras estudia es una cuestión muy difícil. Y aunque Elsie quiere seguirse dedicando a la investigación, al final termina trabajando como profesora adjunta, aunque no es eso a lo que ella se quiere dedicar, tiene que dar clases y sin embargo el dinero no le alcanza. Así que ella decide tener un segundo trabajo en una agencia de citas falsas. Tan fanfiction. Arrancar el libro, Elsie está teniendo una tercera o segunda cita con un chico del que en verdad no debería estar aceptando más de una cita, porque las reglas en este trabajo es que no se repiten citas con nadie, pero él sí empatiza mucho con él. ¿Qué es lo que pasa? Que el hermano de este chico es una espinilla en el culo para él. Enseguida, nada más conocerse, los dos chocan. El libro se enreda cuando a Elsie, después de esa tercera cita, le llega una propuesta laboral como investigadora, es decir, justo lo que ella quería. Sin embargo, cuando va a la entrevista, pronto se da cuenta que entre el jurado que la va a evaluar está Jack, el hermano de su cita falsa, ese con el que se lleva fatal. Imagínense la cara de Jack cuando ve a Elsie allí, siendo entrevistada para un trabajo postdoctoral de física. ¿Qué es lo que sucede? Que por conveniencia de la trama es imposible que ninguno de los dos, ni Jack ni Elsie, puede comunicarse con el hermano de Jack para que explique la vergonzosa situación, como es que en realidad nunca salieron, y veremos la enemistad que pronto se forman entre ellos dos, como Jack no quiere en lo absoluto que Elsie consiga el trabajo por mentirosa y Elsie tratando de convencer a todo el jurado menos a Jack que ella tiene que conseguir el trabajo. La trama es un circo. El libro está repleto de situaciones ridículas, pero sobre todo incongruentes. Me llevó al límite, pero mi molestia sobre todo no solamente es la incongruencia del libro, sino la necesidad de tratar tantas cosas a la vez. Es un 25% romance y un 75% traumas de la infancia, familias disfuncionales, enfrentamientos sobre la corrupción académica, las malas influencias dentro de la vida de una persona, inseguridades que te llevan a tener una percepción de la realidad totalmente distorsionada, muchas otras cosas más que yo lo sentí demasiado. Este libro quiere abarcar más de lo que puede, es como un enredo constante entre las dificultades que enfrentan cada uno y cómo se ayudan a superarlas, siendo él estúpidamente rico, siendo ella estúpidamente pobre, teniendo él una madurez emocional casi la de psicólogo, mientras ella está perdida, es un desastre y él viene a arreglarle la vida. Son todos clichés con los que no tengo ningún tipo de problema, pero aquí son llevados a tal extremo que llega a un nivel incoherente. En esta necesidad de cubrir tantos temas encima complejos, lo llevó a que ninguno se desarrollase bien del todo. Llega un punto en el que este protagonista masculino solamente va besando el piso por el que camina Elsie y no tiene ningún tipo de conciencia de sí mismo y decir, esta chica la conozco de un fin de semana. No tiene tanto sentido que él esté profundamente obsesionado con ella. Habrán casos de casos, pero no se siente realista. Echar a la borda sus valores, su perspectiva del amor sobre las relaciones cambiasen de golpe con tal de tenerla a ella. Y si es verdad que hay momentos bonitos, románticos, de tensión en el que tú dices, jo, qué bonitos son, no compensan la balanza. Yo sinceramente estaba muy enganchada, lo leí en menos de 2 días, tiene casi 500 páginas, para mí eso es bastante. De igual manera no me compensa, no me vale tener 2 escenas bonitas y haberlo leído en 2 días con la cantidad de problemas de ejecución que el libro tiene, por lo que yo no la estaba pasando bien mientras lo leía y en realidad mi necesidad de leerlo rápido nacía de querer terminarlo, de leer lo antes posible. Carece de estructura, de sentido crítico, muchas cosas a la vez pasando, todas quedándose a medias y las que son resueltas pues se resuelven mágicamente. Otra cosa que también no puedo dejar pasar y que tengo que mencionar sobre la trilogía académica. Estos 3 libros, yo los leí en orden. El primero que se publicó fue La hipótesis, luego La química, La teoría del amor. Estos libros no son más que una repetición constante de la hipótesis del amor. El mismo libro 3 veces. Estos son
Olivia Adam, estos son Olivia Adam 2 y estos son Olivia Adam 3. No se diferencian. No me importa que tú me digas que esta chica tiene pelo castaño y Olive lo tiene medio rubio, que Adam es pelinegro y este chico es rubio. No me importa. Tienen la misma personalidad, tienen la misma apariencia física, tienen la misma dinámica, tienen las mismas circunstancias. Son la misma paja. Estos dos libros que le siguen a la hipótesis del amor son una copia de la hipótesis del amor. Y no tiene nada de malo. Quiero decir, son fanfic de la misma gente. El peo es que eso se nota. Publicarlos, sobre todo, pretendiendo que sean historias individuales que no tienen nada que ver la una con la otra, no se sostiene porque son los mismos protagonistas, la misma apariencia física que tú intentas cambiar, pero es que el bicho es estúpidamente alto 3 veces y la bicha es estúpidamente delgada y débil por distintas circunstancias 3 veces. Entonces es imposible que no veas el patrón, es imposible que no veas la fórmula. Es el mismo libro, pero cada vez más enredado, cada vez más complejo. La hipótesis del amor está chill, todo amor, todo romance. Aquí en la química del amor medio te introduce medio problemitas, pero sigue siendo full romance. Pero aquí es que estos no son problemitas, son 300 problemones y ninguno se desarrolla del todo, y a mí es que siento que me la están colando y estoy hasta el coño. Y por eso necesito tomarme una pausa de Ali Hazelwood, que es lo que dije al principio de toda esta reseña, porque yo no tengo nada en contra de Ali Hazelwood, me encanta ella como persona, los valores que ella tiene pues se comprenden mucho con los míos y me encanta que escriba fanfiction y que siga presente allí y que escriba sus cosas problemáticas sin ningún problema. Necesito un tiempo para reconciliarme con ella porque La hipótesis del amor es uno de mis libros más releídos. Cuando el mundo falla yo leo pasajes de La hipótesis del amor y me siento reconfortada y feliz, pero yo necesito tiempo para hacer las paces con ella y olvidarme. Muy intenso todo. Y ahora sí, el último libro que leí en el mes de julio es la lectura rusa del mes y se trata de La sonata a Kreutzer de Tolstói. Chicos, otro de mis peores libros del año y me da mucha pena terminar el mes de julio así, pero es que este libro es insalvable. Mucha gente cuando dije me parecía el libro me dijeron, Alaska, probablemente no entendiste del todo la intención del libro, y yo estoy de acuerdo contigo, estoy segura que la intención de esta lectura era muy distinta a la interpretación que yo le di, pero antes de meternos de lleno con mi opinión, creo que tienen que saber que en la sonata a Kreutzer seguimos la historia de Posnichev, pero no narrada desde el punto de vista de Posnichev. La historia arranca en un viaje en tren narrado desde el punto de vista de nuestro narrador, un señor random que le toca sentarse en un asiento con una mujer muy estrambótica, un señor que parece medio vagabundo. Las cosas se tuercen cuando a mitad de camino en el tren la mujer pues habla sobre un crimen que acaba de ocurrir, que todo el mundo estaba hablando al respecto, y la mujer le cuenta que un terrible asesinato dentro de un matrimonio donde el esposo mató a la mujer sin recibir consecuencias al respecto. Es decir, el esposo no es llevado a la cárcel ni justiciado por lo que hizo. Ahora, la cosa es heavy porque Posnichev, el señor que parece un vagabundo en el tren, es ese señor que mató a su mujer, y todo lo que veremos a lo largo del libro es por qué Posnichev hizo lo que hizo, entender las razones por las que mató a su mujer, muy parecida al túnel de Ernesto Sabato, solamente que los motivos de Posnichev son muchísimo más condenables y cancelables. Y fíjense que la vara de medir es bastante baja porque las razones por las que Juan Pablo Castel mata a María Iribarne no son legítimas, pero lo de este señor, lo de Posnichev, es absolutamente asqueroso y aberrante. Es una lectura que raya en tintes moralistas, éticos y filosóficos, donde constantemente está tratando de probarle al lector que las mujeres son las culpables de las cosas que les ocurren, que los hombres son sencillamente animales de instinto que se ven movidos por sus impulsos, incapaces de controlarse a ellos mismos, y qué culpa tienen ellos de hacerle daño a mujeres que le provocan. Obviamente, si leen el libro se dan cuenta que hay cierto tinte irónico en esta narrativa, en este pensamiento que tiene Posnichev, y el protagonista como que intenta dejarle al lector que es un señor que no está en sus cabales, que no está bien de la cabeza. De igual manera como que Posnichev intenta colarte la de tengo la razón y te voy a dar un montón de motivos por los que lo tengo, y darle visibilidad, darle voz, darle papel a este tipo de perspectiva tan violenta y repleta de odio, aparte de equívoca, no ayuda a entender que es irónico. Y claro, mucha gente diciéndome que no había entendido del todo la lectura, que no les quito verdad. Yo creo que sí entendí de lo que iba la lectura, y era una crítica a ese tipo de hombres que piensan de esta manera y cómo terminan sus vidas actuando de la manera en la que piensan. Bro, es que ponerte a hablar de libros que no te gustan puede llevarte a decir cagadas, chicos, perdónenme, no me cancelen, de verdad tengan comprensión conmigo. Yo soy una persona reflexiva que trata de quedarse con lo positivo de todos los libros que lee, y si alguien me viene a decir que La sonata a Kreutzer es su libro favorito, a lo mejor juzgo un poco, pero voy a decir ok, sus motivos tendrán, no me parece del todo mal, pero si algo creo firmemente es que si alguien tiene que venir a explicar
tu punto, es decir, tu intención como creador, como autor, es dar un mensaje y la gente no lo entiende, ni siquiera tu público objetivo, lastimosamente fallaste como creador, porque si algo creo firmemente es en la muerte del autor. ¿En qué se basa en este concepto? No solamente de separar obra de autor, que nada tiene que ver, esto es un concepto que todo tiene que ver con la interpretación. Es decir, no importa en lo absoluto qué intención tuvo un escritor al escribir su obra, lo que quería decir dentro de ella, y cómo si no ves esa intención en el libro quiere decir que no lo has entendido y que leíste mal el libro, me parece equívoca. Eso no existe. La muerte del autor prioriza la interpretación, es decir, no interesa en lo absoluto la intencionalidad del artista, del autor. Lo importante es lo que tú te quedas con el libro. Mucha gente no le gusta este concepto porque puede dar pie a darle visibilidad a gente problemática, con intenciones problemáticas, con historias problemáticas, cuestionables, amorales, y yo puedo estar de acuerdo, sobre todo porque tampoco se puede leer lo que sea sin ningún tipo de criterio, con tal de decir, pues muerte el autor, yo me quedo con lo que se me dio la gana del libro, sino el ponerse las gafas del sentido crítico y decir, puede ser que Tolstói tuviera una intención crítica con este libro, pero a mí no me llegó, no fue tan irónico, no fue tan crítico. Y claro que entiendo lo que tú quieres hacer con ese libro, pero no puedo sentirme cómoda leyendo, ni puedo decir, sí, es tan disruptivo y diferente lo que está haciendo, le voy a poner 5 estrellas. Entiendo tu punto, no me gusta de igual manera. Y eso es a lo que voy. La ejecución falla de sobremanera. No quiero decir que la intención no sea buena, la intención es buena. Psicología inversa, chicos. Hacer reflexionar al lector sobre cómo ese tipo de personas con ese pensamiento retrógrada, violento y agresivo le va a ir profundamente mal en la vida, pero no se consigue. Hay muchas injusticias dentro de este libro y estoy segura que hay muchísimas otras obras que a lo mejor tienen esta misma intencionalidad mejor ejecutadas que la Sonata Kreutzer. Y en fin, esos fueron los 12 libros que leí este mes de julio, un poco caótico, en su mayoría positivo, así que vamos a quedarnos con esa parte, que nos gustaron en su mayoría las lecturas de julio y que definitivamente vamos a tener un top de peores lecturas del año al final. Espero que les haya gustado alguno de estos libros, que les llame la atención alguna de estas lecturas. Déjenme abajo en los comentarios qué libros leyeron ustedes en el mes de julio, qué libros me recomiendan leer basado pues en las lecturas que les conté que me gustaron mucho. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Si por lo que sea me quieren tener su teléfono siempre, tienen abajo todas mis redes sociales, Goodreads para todo tipo de lectura, Instagram para verme a diario porque yo me paso en Instagram a diario, y Spotify música, Substack escritos, Twitter para contar mi vida, Threads para hacer estética al igual que Pinterest, y nada más. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Nos vemos la semana que viene en la próxima. ¡Adiós! Este video va a ser larguísimo. Siento que tengo el collar como torcido, ¿saben? No me gusta. Desde el día en que te fuiste. Dios mío, algún día voy a terminar de grabar.